Muy buen día, nosotros somos los estudiantes del primer semestre de medicina de la Universidad ICESI, del grupo Anatomía de 7 a 9 de la mañana. Vamos a presentar el caso clínico de abdomen y pelvis, en este caso de apendicitis aguda y embarazo heterotópico. Los integrantes somos Gabriel Nicolás Cuásquer, Andrés Santiago Hernández Forero, David Santiago Mera Silva y Karen Sofía Castañeda Muñoz. El apéndice y el ciego están ubicados en la primera porción del colon ascendente. Ambos son intraperitoneales, lo que significa que están unidos a la pared posterior por medio de un meso, en este caso el mesoapéndice. Están irrigados por las arterias apendicular y cecales anteriores y posteriores, drenados por las venas del mismo nombre, satélites de la mesentérica superior, e inervados por el plexo mesentérico superior y por fibras del nervio vago. Primero que todo, cabe aclarar que se trata de un sistema genital femenino, pero se usará para la explicación. En esta parte encontramos el fondo del útero, cuerpo del útero, el cervix del útero y el fornix del útero, que es la parte de la implantación del útero en la cavidad vaginal. A los lados encontramos las trompas uterinas que se dirigen con sus fibras hasta llegar al ovario. Hay una fibra ovárica y este sería el ovario, por lo que este se llamaría mesosalpinx y este mesovario. Hacia los laterales del útero se encontraría el ligamento cardinal, por donde transcurrirían las arterias y venas uterinas, que darían su irrigación y drenaje para el útero y la vagina. Para esta explicación utilizaremos un sistema genital humano. Entonces, nos ubicamos en el hipogastrio y vamos a tener al útero. Hacia anterior tenemos la vejiga y hacia posterior el recto. Estos van a formar unos fondos que se van a llamar el fondo recto-uterino y el fondo vesíco-uterino. El útero va a estar sostenido por el mesometrio hacia lateral. Las tubas uterinas tienen el mesosalpinx y el mesovario. La tuba uterina se divide en tres partes: el istmo, la ampolla y el infundíbulo. Su irrigación y drenaje viene por el ligamento suspensorio del ovario, por las venas y arterias ováricas. El embarazo heterotópico es un tipo de gestación en la que se presenta una coexistencia de un embarazo normal que se ha dado sitio en el útero y otro conocido como embarazo ectópico, que es en muchos casos extrauterino. Esto sucede cuando el óvulo fecundado por el espermatozoide no se implanta en el endometrio, sino que termina en otros sitios menos aptos para el desarrollo del embrión, que van desde las trompas de falopio, el embrión, hasta el abdomen. Podemos mencionar algunos, como por ejemplo el ovárico, que tiene un porcentaje de posibilidad del 0,15 al 3%. También está el embarazo ístmico, que ya está entre las trompas de falopio y el propio útero, que da un porcentaje de 5 a 10%. El embarazo tuárico ampular, que representa un 80% de estos casos, siendo este el más común. El embarazo intramural o miometrial también se tiene una prevalencia del 1%, que se presenta ya dentro de las paredes del útero. También se presenta el embarazo cervical, que tiene un porcentaje de 0,15. Y otro, el más peculiar de todos, es el abdominal, que ya está fuera de todo el útero y representa 1,3%. La incidencia de estos embarazos heterotópicos va de 1 a cada 10.000 hasta 50.000 embarazos espontáneos. Pero también se considera la fertilización in vitro como un factor contribuyente muy importante a la aparición de esta condición, ya que se estima que su incidencia es de 1 por cada 1.000 hasta 1 por cada 1.500 embarazos. Bien, tenemos la correlación clínico-anatómica. Bueno, tenemos una paciente de 37 años de edad que ya presentaba antecedentes de mala salud. Ella se presenta al centro médico y en la consulta refiere dolor en el mesogastrio que se irradia hacia la región inguinal derecha y hacia el hipogastrio. Pues
esto produjo una confusión y se sospechaba una probable apendicitis. Fue internada por diagnóstico médico de proceso inflamatorio agudo. Por sus antecedentes gineco-obstétricos, el servicio de cirugía le solicita una interconsulta con el servicio de ginecología y posteriormente a la cirugía se encontró hemoperitoneo por embarazo tubárico. Bien, vamos a hablar del útero para hacer esta correlación clínico-anatómica, ya que el útero y las tubas uterinas están implicadas en este caso. Bueno, entonces, el útero es un órgano impar, hueco y está ubicado en la cavidad pélvica. Este junto con las trompas uterinas, el ovario y la vagina conforman los genitales internos de la mujer. Este es muy importante porque participa en el proceso de gestación, recibiendo al huevo fecundado y lo retiene en su cavidad hasta que éste pueda alcanzar la madurez suficiente y después este sea expulsado como producto de la concepción durante el parto. Ok, entonces, para guiarnos un poco mejor, tenemos de las 9 divisiones del abdomen, tenemos 2 en las que nos vamos a centrar. Estas son la región inguinal derecha y el hipogastrio. La región inguinal derecha contiene la porción terminal del íleon, el ciego y el apéndice vermiforme. También la tuba uterina con el ovario derecho en el caso de la mujer. En el hipogastrio tenemos la vejiga, el útero, la unión recto-simoidea y porción superior del recto. Acá se muestra la relación que tiene el apéndice vermiforme con la tuba uterina derecha. Esto fue lo que causó la confusión, sospechando de una probable apendicitis. ¿Ok? Para tener en cuenta esto mejor, vamos a explicar la inervación de los ovarios y de las tubas uterinas. Bien, los ovarios están inervados por el plexo ovárico, que es concomitante con la arteria ovárica, que lleva fibras simpáticas. La inervación parasimpática viene del nervio vago. Bien, las tubas uterinas hay que tener en cuenta que se van a dividir en 3 partes. Estas son, hacia lateral tenemos el infundíbulo, hacia medial tenemos el istmo y entre estos dos está la ampolla. En la ampolla es el sitio usual, por decirlo así, donde se dan los embarazos ectópicos. Este va a estar inervado su inervación se divide así. Pues bien, el infundíbulo y la gran parte de la ampolla reciben información simpática del plexo ovárico y fibras parasimpáticas del nervio vago. El istmo y la parte medial de la ampolla reciben por el plexo hipogástrico superior fibras simpáticas procedentes de L1 y fibras parasimpáticas sacras. Bueno, si eso es esa correlación para saber que esto es para saber que el embarazo ectópico de la paciente se presentó en la parte del infundíbulo y la ampolla. Por eso el dolor se presentaba referido a la parte profunda de los cuadrantes inferiores del abdomen y a la derecha, por lo que se lo confundió con el dolor del apéndice inflamado, especialmente en su variedad retrocecal. Ok, bueno, ¿cuáles fueron los diagnósticos de nuestra paciente? Como fue un embarazo ectópico roto en la tuba uterina derecha, el líquido que salió ahora es un líquido libre que no se va a drenar y por lo tanto se va a quedar en los lugares más cercanos. Estos serían el fondo del saco vesicouterino y el fondo del saco de Douglas. Este es más profundo en relación al anterior y está limitado por los pliegues rectouterinos. Haciendo esta correlación encontramos que primero tenemos dolor en el fondo del saco de Douglas, y ya que se presenta ausencia de defensa abdominal y reacción peritoneal a la descompresión brusca del abdomen. Esto pues obviamente nos va a presentar dolor a la palpación abdominal y aumento de tamaño del útero. Y como lo afectado fue la lámina visceral de la fascia membranácea de la fascia de la pelvis,
Dicha gestante también presentó náuseas, fiebre, mareos, sudoración y lipotimia. El dolor referido a la región inguinal derecha se debió a la compresión de las estructuras nerviosas del plexo ovárico y al líquido libre que se quedó en el fondo del saco de Douglas, y no como se pensaba una sospechosa apendicitis. Resultados de imagenología. Dado que la paciente al ingresar presenta un cuadro clínico de 20 horas de desarrollo, con dolor típico de retorcijón que inicia en el flanco derecho y posteriormente se extiende a la fosa ilíaca derecha e hipogastrio, y además presenta factores de fiebre, vómito y estreñimiento, que son síntomas que se presentan en la escala de Alvarado, que es la imagen que se puede observar a la izquierda. Lo primero que se piensa es una apendicitis aguda, por lo que se procede al examen físico, en donde se encuentra un abdomen blando y depresible, que es doloroso a la palpación superficial. Además, los exámenes de ruidos hidroaéreos dan positivos. El examen de Bloomberg o de rebote, que es muy usado para diagnosticar la apendicitis, también resulta positivo. El examen del músculo psoas da el mismo resultado. El departamento de cirugía decide diagnosticar un abdomen agudo quirúrgico, una apendicitis aguda, y además la mujer cursa 7.5 semanas de gestación, por lo que también no se descarta el riesgo de aborto y embarazo ectópico, ya que la mujer manifiesta que el dolor empezó repentinamente y tiene sangrado de color pardo, que son síntomas de embarazo irregular. El departamento de cirugía remite a la paciente a ginecología, donde se le realiza una ecografía que da como resultado un embarazo heterotópico en la trompa uterina derecha, por lo que se le aplican 100 miligramos de indometacina por vía rectal y una ampolla de butilbromuro de iosina intramuscularmente, y se solicita una valoración por anestesia, la cual da el visto bueno a practicar la intervención quirúrgica, en donde finalmente se descartó que padeciera una apendicitis. Los procedimientos que se realizaron en la cirugía son la parectomía exploratoria, salpingofarectomía unilateral derecha, apendicectomía incidental, que es el retiro del apéndice, así no sea que esté afectada. Se hace esto para prevenir una futura apendicitis. En el caso, luego de los exámenes, no se encontraron en conclusión una apendicitis, pero sí hubo una apendicectomía incidental. Pero si se llegara a presentar una apendicitis, los resultados imagenológicos que frecuentemente se encuentran son: en la imagen 1 se observa un TAC que tiene una sensibilidad del 94 al 98% y una especialidad del 97% para estos diagnósticos. Es muy buena herramienta para diagnosticar la apendicitis. En este TAC se puede observar un apéndice inflamado, porque tiene un diámetro de 6 a 7 milímetros. En la imagen 2 se puede observar una radiografía. Se observa un apendicolito, que es una señal directa de apendicitis. Es el punto de radiopacidad que se nota indicado por la flecha. El apendicolito es un acúmulo de materia fecal, bacterias, restos de células y mucosidades que pueden generar la perforación rápida del apéndice. Y finalmente, en la imagen 3 se observa de nuevo una radiografía, donde se puede ver otra señal directa de apendicitis, que es una escoliosis de la columna, llamada escoliosis antiálgica, que es una posición que se adopta para intentar aliviar el dolor y no comprimir más el apéndice. Y además se puede identificar la falta de la línea del músculo psoas derecho, que también puede indicar una apendicitis. Tratamiento. El tratamiento en este caso es netamente quirúrgico, es decir, que a la paciente se le sometió primero una laparotomía exploratoria, que es una cirugía abierta a la cavidad abdominal. Esta se realizó con el fin de poder hacer una apendicectomía incidental, que es la resección de un apéndice, en este caso sano, pues en el curso de una laparotomía practicada pues para poder corregir un proceso patológico que no asiente en dicho órgano. Esto se hace con el fin de prevenir la aparición de una apendicitis aguda.
También se realizó una salpingectomía izquierda que consiste en la extirpación de las trompas de falopio de la mujer, en este caso las del lado izquierdo, lo cual la va a dejar en una situación de esterilidad. También se le realizó una salpingo-oforectomía derecha, que esto quiere decir que consiste en la extirpación de un ovario, pues del ovario y la trompa de falopio, pues en este caso del lado derecho. Se hace la extirpación de ambas partes. Luego de esto se monitorea el estado de la paciente y su evolución, pues en la etapa de recuperación, dándole los respectivos medicamentos y por último se realiza una nueva ecografía para poder monitorear finalmente ese proceso de seguimiento y de recuperación. En esa ecografía se puede observar ya una evolución del embarazo de unas 8.5 semanas y una presencia de latido fetal. Bueno, para cerrar el capítulo del caso clínico tenemos las conclusiones. Bien, se lograron comprender las estructuras del abdomen como esencialmente los cuadrantes, qué órganos contenían, la función del peritoneo, que cubría los órganos y tapizaba las paredes, etc. En fin, se adquirió nuevo y valioso conocimiento. Posteriormente, en el transcurso del caso clínico, con nuestros compañeros debatimos y se obtuvo más conocimiento cuando se corregían los errores de compañeros que tal vez tenían un concepto errado sobre los temas. Y por último, se vivió una experiencia única con modelos anatómicos que nos acercaban más a la realidad. Esto sin duda alguna nos será de gran utilidad para nosotros como estudiantes de medicina y futuros doctores. Es decir, ya estamos preparados desde el comienzo. Ahí también hacemos relación con la imagen a nuestros profesores que sin la ayuda de ellos no se hubiera podido lograr este caso clínico. Ellos nos ayudaron y resolvieron nuestras dudas. Ok, eso es todo.